Quiero hablarles sobre el monoteísmo. Monoteísmo es una palabra griega que significa la creencia de un solo Dios. Viene de dos palabras griegas, monos, que es único o solo, y la palabra theos, que es la palabra a la cual traducimos como Dios. El Nuevo Testamento nos indica que solo existe un Dios, porque solo hay un Señor, una fe y un bautismo. Ahora, la pregunta es, en el Antiguo Testamento solamente había un solo Dios, correcto. La fe judía, israelita, nos dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, el verso 4, nos dice textualmente: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Lo que queremos decir con esto, o lo que quiso decir el escritor inspirado por Dios, es que no hay en los cielos solo más que un único y solo Dios, el cual es creador del cielo y de la tierra, así como dice el Génesis en su capítulo 1, en el verso 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dándole la autoridad a un solo Dios, omnisciente, omnipresente, creador del cielo y de la tierra. Ahora, ¿por qué al pasar del tiempo vemos ahora a un hijo? Lo que da a entender que entonces Dios tendría que ser un padre aparte de un hijo. Lo llamamos, o muchas personas lo llaman, persona. Dicen que la persona de Dios es uno y que el Hijo es otro. Primeramente tenemos que entender que la palabra persona viene del griego prosopón, que significa aspecto visible de un ser, algo que no se le puede aplicar al único Dios verdadero, puesto que Dios es, primeramente, es invisible, incorpóreo, inmutable, indivisible, no se puede dividir, no tiene un cuerpo, no tiene izquierda, no tiene derecha, no posee espacio, cosa que sí poseemos nosotros los hombres, porque estamos limitados a un cuerpo en el tiempo y en el espacio. Quisiera hablarles un poco más sobre quién es Jesús, quién es Dios. Jesús es la manifestación de Dios en carne. El Evangelio según San Juan en el capítulo 14 nos dice, verso 5, dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús responde a esta pregunta de su discípulo diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús después le dice: si me conocieras, también a mi Padre conocerías, y desde ahora lo conoces y le has visto. Yo me imagino que los discípulos se quedaron un poco sorprendidos de que Jesús se manifestara a ellos y les dijera que Él era el Padre. Fíjense lo que le dice después uno de los apóstoles, Felipe, le dice, en el verso 8 dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús les dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Aquí podemos observar cómo Jesucristo nos enseña de que Dios, por eso se cumple la palabra cuando dice: en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, nos dice la palabra de Dios. Por eso es que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. ¿De qué manera podemos nosotros los hombres ver a Dios? A través de Jesucristo. Los israelitas comprendían esto y en una oportunidad le dijeron a Jesucristo, lo llevaron a una montaña alta y querían apiedrarlo. Y Jesucristo le dijo: ¿por cuál pecado ustedes me apedrean? Y él dice: por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Porque era muy conocido lo que se llama la Shema en el hebreo. Shema es una palabra hebrea que significa escucha, oye, que queda en Deuteronomio, como leímos al principio. Dice: Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, que es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Para un israelita que tenía que repetir esta palabra al levantarse, al acostarse, antes de dormir, aún en las postes de su casa tenía que ser escrito. Era imposible creer que su Dios se hubiese, como dice muy bien la palabra, se hubiese humillado a sí mismo en Tesalonicenses cuando nos dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús,
el cual siendo igual a Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose hombre. Esta oportunidad que nosotros tenemos de comprender en estos pocos minutos lo que es la unicidad de Dios es importantísimo, ya que es necesario que nosotros conozcamos a nuestro Dios para poder tener una comunión con Dios.